filósofo ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol. No es una persona, pero te hace una invitación. ¿No es lindo que te inviten a algo? Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor. Te invita Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos. Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica. Te invita Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía. Te invita Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual. Jo explico la realitat tal com la veig. Te invita Rousseau a que busques los orígenes. Te invita el Robin Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía. Te invita Kant y te pide que te animes a pensar. Te invita el filósofo ignorante. Muy buenas noches, ¿cómo andan todas y todos por ahí? ¿Cómo andás Marce? ¿Cómo andás Florencia? ¿Cómo andás Pati? ¿Cómo andás Flor? ¿Cómo andan en esta noche de verano? Yo te lo voy a decir así. Bueno, polémico. Acá verano, adentro es verano. Aquí adentro es Acá verano. adentro es verano y mirá, se lo digo así a Florencia. Porque las estaciones me pongo según... auriculares porque los auriculares son como las mediecitas. Te da calor. Me da calor. Claro, es lo que tiene. Igual es un riesgo no tener auriculares, monitorearse en radio, Marce. Para eso está la encargada, la magíster Sí. en comunicación. Ahora que te me va a acordás. indicar. Y tenemos Cuando te conviene. en las perillas a Florencia y me dirán, Sí. me Te sonará la chicharra. me orientarán, Seguramente. efectivamente. Te tocará el vidrio, con los nudillos. Peor sería, y vos sabrás, que ande por aquí dentro con el torso desnudo. Y estoy a esto, ¿eh? No, esto, bueno, momento, por favor, momento. Bueno, afuera llueve. Bueno, no, llovió, en realidad, no llueve. Yo cuando entré a este recinto... Vos no era has otro sacado día. la cabecita para afuera hace Sí. un ratito, ¿no? Y bueno, sí, yo llego temprano a este lugar. No llueve, pero sí, hay como 20 grados menos que ayer. Pero acá dentro del estudio, es ayer. Es ayer, no cambió el día, no cambió la temperatura. Así que... ¿Es una crítica que estás planteando para este...? No, es una, lugar, es ¿no? una sensación. Es una sensación térmica. nomás. Porque para hacer críticas... te lo voy a decir así. Mirá. Algo que a veces le digo a mis alumnos que es un poco como un trabalenguas. Una crítica es una opinión, pero no toda opinión es una opinión crítica. Porque para realizar una crítica, uno tiene que estar informado. Y uno tiene que hacer un análisis racional de lo que sea. Porque además viste que estamos embebidos en esta cuestión de que la palabra crítica tiene siempre una connotación negativa. Es decir, cuando uno formula una crítica sobre algo, pareciera que va a decir algo negativo sobre lo que está analizando. Lo cual no está bien, porque pensemos en el ejemplo más ¿Cuál de las dos choto. cosas no está bien? Esa formulación de que la crítica sea necesariamente formular una impresión negativa de algo, digo que no está bien y voy al ejemplo más choto que me viene a la cabeza, que es el crítico de cine o el crítico de arte. ¿Vos le decís así a los alumnos, lo más choto Sí, en la claro, clase? sí, Perfecto. claro. Yo estaba chequeando. No me a ellos. lo preguntó Florencia y yo chequeo. No a ellos, ¿verdad? Ajá. No a ellos. No a ellos. No a ellos. No, pero sí menciono palabras por el estilo. Te doy el ejemplo más choto. Bueno. El crítico de cine. El crítico de cine puede destrozar una película o puede alabarla. ¿Cuál es la diferencia entre el crítico de cine y yo? ¿Cuál crítico? También, ese podría ser, pero yo no los conozco mucho. Pero básicamente que yo no sé de cine. Y el crítico de cine, en principio, debería saber de cine, es decir, tener los elementos como para poder destripar, analizar una película desde distintos ángulos. Debe haberse formado en ello. Por lo tanto, mal podría estar haciendo yo una crítica de la cuestión climatológica del estudio de Uniradio, sino que solamente estaba transmitiendo una sensación térmica. Pero hete aquí que esto tiene mucho que ver con lo que pasa habitualmente. Es decir, confundimos crítica con opinión
porque básicamente cualquier hijo de vecino, y esto ya lo decía nuestro amigo Santos Discépolo, en el tango Cambalache, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, ¿no? O sea, cualquier hijo de vecino puede, micrófono y pantalla mediante, ponerse a decir cualquier cosa como si fuera una opinión relevante. No, y también me suena algunas figuras que se arrogan una representación de algo que es como una entelequia, que es como, yo hablo porque la gente en la calle dice, como si uno fuera por allí parando gente y preguntándole exactamente y esperando a ver, no recoger esos testimonios. Es un poco como una representación un poco absurda, ¿no? De algún modo. Y me suena un poco esto que me estás diciendo también. Es una representación absurda, pero que tiene, si querés, el imaginario por detrás de una especie de sentido común del mostrador de boliche. Aquello Claro. que decía Humberto Eco sobre las redes sociales. El problema de las redes sociales es que en realidad son la caja de resonancia de esa discusión de boliche que tenían 4 idiotas. El problema es que esos 4 idiotas, hoy por hoy, a través de las redes, estoy hablando de lo que dice Eco directamente, tienen una caja de resonancia que antes no tenían. La discusión de boliche quedaba en el boliche, entonces no importaba mucho. Ahora, más allá de la discusión de las redes o no redes, el problema es que esto trasvasa las redes, se instala en medios de comunicación y se instala en otras discusiones donde pareciera ser esto nuevamente, lo mismo un burro que un gran profesor. Y yo cuidado, no estoy defendiendo en este caso la postura de la censura o el hecho de que la gente no opine o de que el ciudadano común que no tiene formación X sobre algo opine. No estoy diciendo eso porque somos demócratas y es más, apostamos por una democracia más profunda que sería que cualquiera tuviera el derecho a opinar, pero apostamos a su vez por la información. Digamos, en el sentido de que la gente pueda opinar a partir de haberse informado y no solamente a partir de las sensaciones térmicas o de los estados de humor que se tengan en el momento. Hay gente que se forma, que estudia y que conoce bastante al dedillo ciertos temas como para merecer el respeto por su opinión, merecer la atención y merecer determinados espacios como para poder dar esa opinión que de algún modo entendemos a partir de determinados acuerdos que se ha dado nuestra comunidad y las comunidades académicas. Hay opiniones que son más calificadas que otras y Sí. uno siente que eso en ciertos sectores, ciertos lugares, ciertas áreas, que lo que me preocupa es que cada vez son más, eso de alguna manera se está derrumbando, lo de la opinión calificada, y derrumbando, ¿qué es lo que lo derrumba? Es bueno, el grito, quien dice el disparate más grande. Es algo, vos debés tener cosas para decir sobre esto, o sobre todo lo que dije, no tengo lugar a dudas que tenés cosas para decir, pero sobre esto más, y probablemente tengas muchísimo para decir. Es más, hacemos otro programa y no es que Yo teníamos te iba a pensado decir, para hoy. no es es otro. Fíjate vos que la caja de resonancia que tienen los disparates es mucho mayor a la que pueden tener las cosas más o menos sensatas que diga cualquiera. Si vos decís disparates como los que dice el presidente de Estados Unidos, todo el mundo te presta atención. Ya no escuchamos a Trump por ser el presidente de Estados Unidos, sino a ver qué tipo de disparate va a decir. Claro, pero ahí viste que se le añade parece una gestualidad y no lo es, que es el rol y la responsabilidad en ese rol. Entonces también cualquiera de nosotros que trabajamos en medios, en este caso nosotros puntualmente, bueno, también tenemos que tener esa conciencia de la amplificación. No es lo mismo que un usuario cualquiera utilice una herramienta X a una persona que está trabajando en un medio masivo, que le corresponde tiene un rol social que cumplir allí, hay una responsabilidad
ya en esa ejecución, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ni hablar de una persona que está en un lugar de altísima complejidad y bueno, sí, me parece que una de las cosas relativamente preocupantes es como camuflar, ¿no? un cierto personaje que viene como desde un lugar, bueno, despojado de toda responsabilidad, porque vengo a decir un poco lo que diría cualquiera. Bueno, no es cierto, o sea, ya no es cierto que es cualquiera, porque de hecho invalida ese cualquiera estar allí en ese lugar, porque si no, habría otra persona y seguro que eso no funciona así. Entonces, y más cuando son panelistas, ¿no? Sobre todo se da mucho en ese formato de panel, donde, bueno, cada uno dice más o menos lo que le parece, o hay una figura específica que le toca hacer rol, ¿no? Jugar ese rol. Bueno, acá yo voy a hacer la voz como decíamos hoy, la voz del... Digo, no es un formato nuevo, digamos, no. Pero bueno, tal vez lo preocupante es que, como decías vos, que tenga como ese mismo nivel. Sí, digamos, sí, el ¿no? mismo estatus. Exacto, el mismo estatus. Sí, es complejo. Es complejo y también, como vos decías, cómo quedar en cómo hacerlo jugar con el acceso a medios, con la posibilidad de difundir, ¿no? Nuestras opiniones, con ese otro derecho, cómo hacer jugar, ¿no? esa responsabilidad con eso. Creo que es uno de los puntos más interesantes, sobre todo cuando se tienen en cuenta los mensajes en los medios masivos, teniendo en cuenta también las líneas editoriales, ¿no? No se le va a pedir a un medio que tiene una línea editorial totalmente definida algunas cosas, pero bueno, sí, esto que es creo que la responsabilidad es lo primero, ¿no? Me parece que eso es importante. Sí, ahora que decías esto, el problema de la influencia y el peso que pueden tener las distintas opiniones, pero y capaz que estaría bueno hacer un programa sobre eso en lo que nos queda de este año, porque por un lado, obviamente, el peso específico de polémica en el bar no es el mismo del filósofo ignorante. La influencia, cuando quiero decir, es decir, cuánto resuena esto que podamos decir. Pero además a mí lo que más me asusta, porque eso siempre pasó, porque claro, digamos el pasquín del barrio, por llamarlo de una manera, no tenía el mismo peso específico que el diario de circulación nacional. Pero lo que sí me asusta es que hoy por hoy hay una mayor influencia directamente proporcional al tamaño de la grosería o el disparate que se pueda llegar a decir. Es decir, los disparates y las groserías son noticias y aquello más o menos sensato, más o menos racional, como no hace ruido en ese mismo sentido, no resuena. No merece un lugar en la portada de nada, básicamente. Y eso a mí me tiene bastante aterrado. Mirá cómo te voy a poner esos nombres. Me asusta que nos comuniquemos de esa manera hoy por hoy. Entonces te diría que sería bueno que la polémica en el bar se haga en el bar. Y bueno, y si no, que hablen sea literal, decís vos, ¿no? O sea que, sí. Claro. Y si no, que se hable de otros temas, que se hable de fútbol, capaz. No, tampoco. ¿Por qué me vas a hacer eso? ¿Por qué me vas a hacer? Hay un montón. ¿Por qué me vas a hacer eso? No sé. ¿Vamos a presentar las personas que integran este programa? Por favor. Marcelo Fernández Pavlovich fue apodado como filósofo por una tal Patricia Pujol. Parece que eso fue porque es licenciado y profe de filosofía y además tiene una maestría en ciencias humanas. Es hincha del dulce de leche, pero casi no lo puede ir a ver por razones de salud. Así que siempre que puede, va a ver a Bellavista, de quien es hincha de corazón, porque la razón y lo ideológico le hacen seguir al San Pauli, los piratas del Elba, más allá de toda distancia. Patricia Pujol Echeverría le pone voz a El filósofo ignorante, desterrando esa O y apuntando a la E. Aguantando la discusión y dándole la espalda a la Real Academia Española sobre el uso de la misma, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Periodismo y Medios de Comunicación. También se la ha visto hinchando por el Club Atlético Progreso desde niña, escribiendo libros y ahora también cuentos. Ahí viene, haciendo pila de ruido y no se sabe bien cuánto hay de nueces.
Muy bien, continuamos con este programa y yo quería felicitar, Marce. En realidad el filósofo ignorante quiere felicitar. Y aquí habla Patricia, pero habla todo el equipo. Y es que ayer la banda sonora de este programa, puntualmente la banda en sí, o sea, los músicos que le ponen esta cortina y la apertura de este programa y han cedido de manera muy generosa. Hemos pedido permiso, claramente, el año pasado pedimos permiso a la Teja Pride para poder disfrutar de su música durante este programa. Y bueno, nos sumamos a felicitarlos, porque ayer obtuvieron el premio Graffiti al mejor single de música urbana. Así que Corré, de la Teja Pride, se llevó su estatuita. ¿Vos conocés cómo son los graffiti? Que es como un aerosol. ¿Alguna vez viste el premio? Creo que sí. Es un aerosol que viene como una cajita, claro, así como, muy coquetito. Como si fuera y básicamente el aerosol el implemento para realizar el propio graffiti. Efectivamente. Una cuestión así. Así que creo que nunca había nadie que accionara, digamos, el dispositivo. Supongo que es más bien un objeto de carácter estético. Y yo creo que sí. Más bien como representa al implemento con el cual uno podría hacer un graffiti. Así que bueno, no le interesa a nadie esto que estoy diciendo, pero sí lo del premio a la Teja Pride, así que salud a la muchachada de la Teja Pride. Vaya la felicitación desde el filósofo ignorante para los amigos de la Teja Pride que están siempre en los créditos del filósofo ignorante. Pati, ¿sabés de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de algo que tiene que ver con lo que abrimos un poco el programa, porque en cierto sentido estábamos hablando de comunicación. Uh-huh. Y si vos seguís el hilo de los programas que nos anteceden, el programa de la semana pasada... Y no me queda otra a mí, Marcel, sí, básicamente. Pero bueno, hagamos de cuenta que no es una obligación, me olvidé. Sino que... Hagamos de cuenta que me olvidé, que dejé cerrado el archivo y ahora no lo puedo abrir. Hemos abordado, a través incluso con el recuerdo que tuvimos la semana pasada de la columna Al Filo que hacíamos sobre... ¿Qué recuerdos? Distintas pantallas de la filosofía, y también con el programa anterior donde tuvimos a Leo Lagos como invitado y recordamos uno de los mayores hitos de la filosofía o de la divulgación de la filosofía en nuestro país, como lo fue Prohibido Pensar, de la mano de Sandino Núñez. De alguna manera nos estuvimos preocupando por cómo se comunica la filosofía, pero hicimos foco en un medio de comunicación específico en ambos casos, como lo es la televisión. Uh-huh. Y en este caso nos hacemos la pregunta tal vez un poco más abstracta, que es cómo comunica la filosofía, en términos más generales, si se quiere. Y yo te diría que esto es un problema que tienen todas las disciplinas. El cómo comunicar aquello que tienen para comunicar. Uh-huh. Digamos, porque en principio toda disciplina es productora de algún tipo de conocimiento. Ahora bien, luego hay un paso que podría ser, y aquí ya entramos en los problemas, si es un paso posterior o si se da al mismo tiempo, que luego tiene que ver con la divulgación uh-huh. de ese conocimiento que ha sido producido. Divulgación que a su vez también puede ramificarse en distintas poblaciones o comunidades. Es decir, la divulgación a la interna de la comunidad académica de la disciplina, cosa que suele suceder en revistas especializadas, claro, por ejemplo. Sí, sí. O la divulgación... Cualquier cosa. ¿Ibas a decir otra cosa? Sí. La divulgación... Qué difícil que es la divulgación. No es nada sencillo. No es nada sencillo como estamos en este momento percibiendo. La divulgación a los futuros integrantes de la academia, si se quiere, desde pequeñitos. Es decir, cómo vamos formando a las personas en el arte de una disciplina X.
Y luego te diría, una tercer posibilidad es la divulgación en un sentido más amplio. Que un todo es, público, claro, digamos. a la sociedad toda. Qué bravo la sociedad toda igual. Bueno, sí, en realidad es para otro programa. una entelequia que me facilitó Sí, yo sé, se entendió igual. Me facilitó la frase, pero claramente no es la sociedad No. toda. Pero bueno, de alguna manera la divulgación a la mayor Un público parte, más amplio. claro, con la mayor Que no es amplitud este. posible, Claro. Que no es focalizado en la formación Sí. de pequeños cerebritos que luego participen de la producción del conocimiento, ni a los pares, sino abrir el paraguas con la mayor amplitud posible. Y eso realmente suele ser problemático para cualquier disciplina. Lo es para la ingeniería, lo es calculo que para la propia comunicación. Es decir, cómo comunicará sus saberes la ciencia de la comunicación o las ciencias de la comunicación. Bueno, para la filosofía también lo es. Claro, yo en este caso no tengo una formación adecuada como para establecer comparaciones. Pero sí te puedo decir que suele suceder en filosofía que nos metemos a veces en más problemas que las demás disciplinas. A veces por vicio, que quede claro. Pero a veces también por la propia naturaleza de nuestra disciplina. ¿Qué quiero decirte con esto? Por lo general, la definición de una disciplina no es un problema para la propia disciplina. Te pongo un ejemplo. El profesor de matemática, o la maestra cuando da matemática, define la matemática como un saber X sin que sea eso un problema matemático. Claro. El problema matemático es aquello que cuando yo iba a la escuela era razono. Si divido, Razono. claro, ¿te acuerdas? Si Sí, me divido acuerdo. una torta en 6 partes y Juancito se lleva 2, ¿cuántos pedazos me quedan? Ponele. Ni idea. Y ese era el razono que nos ponía la maestra, que no sé cómo en estos momentos cómo lo llevan adelante. Eso era un problema matemático cuando yo iba a la escuela. Y no es un problema médico la definición de la medicina. En todo caso, es un problema para la medicina resolver cómo cornos se cura el COVID-19, por ejemplo. Digo, la medicina como una cuestión amplia porque hay varias disciplinas a la vez trabajando en eso. Sin embargo, ponele, llegás a cuarto de liceo y viene el profesor de filosofía y te pregunta, la respuesta ¿qué es la filosofía? Es un problema filosófico. Hay una cuestión allí. Ahí empiezan todos los problemas en tu vida. Bueno, sí. Algunos empezaron antes, pero ahí se profundizaron, claro, bueno, porque de alguna manera... Es que hay gente que yo me acuerdo que en cuarto decía es un divague. Esto es un divague, esta materia es un divague. Porque era como una especie de conversación recursiva. Era una cosa, era como entrar en una espiral de cuestiones. Y parecía, yo me acuerdo que en aquel Bausá, cuarto año vespertino, parecía que cualquier respuesta cabía. Cuando a mí me parece que tal vez no era así. Pero bueno, daba esa sensación de que había un sector de la población estudiantil que creía de nuestros compañeros, y lo digo casi sonriendo porque me da como alegría recordarlo, se metían en el debate, unos muy apasionados y otros más bien diciendo capaz que tiene un bolazo y me llevo un 6, ponele, una cosa así. Ahora vos sabés que ese imaginario subsiste. ¿Ah, sí? Subsiste. Ah. Yo tengo que... Están esos mismos compañeros y vos ahora en otros cuartos. Probablemente sigan en el Bausá frente al templo, ¿verdad? Pero más no sea de ese modo, te diré que ese imaginario subsiste y si bien yo tengo que agradecer muchísimo a mi profesora de cuarto año de liceo que no me dejó esa sensación. Tampoco la tuve en quinto y en sexto, pero creo que ahí ya de algún modo yo me había formulado mis propias ideas. Pero creo que subsiste la idea de que un problema filosófico es aquel que no tiene respuesta. O, lo que es lo mismo, dicho de otra forma, aquel que podés responder cualquier cosa. Uh-huh. Y de algún modo eso sería otorgarle a la filosofía el carácter de polémica en el bar que en nuestra introducción dijimos que no nos gustaba mucho. Ciertamente es posible que los problemas filosóficos no tengan una solución única.
pero la ciencia no parece estar demasiado alejada de eso. En todo caso, la ciencia es la historia de haber ido modificando plenamente o mucho las respuestas que fue dando desde sus inicios, y las va modificando y las va perfeccionando. Bueno, a la filosofía le pasa algo similar. El asunto es que en todo caso lo admite con mayor facilidad que a veces la postura de la ciencia, que pretende arrojarnos determinadas verdades a nuestra cara. De todas formas, vos sabés que hay una vieja discusión filosófica respecto a lo que debe pasar en el aula de filosofía, que tiene que ver con cómo se comunica la filosofía. No necesariamente en el aula, esto y ya saldremos de ella, pero que es o tiene que ver con la distinción entre el filósofo y el profesor de filosofía. Pero te invito a escuchar a un amigo de la casa que lo va a decir mejor que yo. Tal vez sea pertinente revisar una distinción que circula con bastante aceptación en el medio filosófico, la división entre hacer o practicar la filosofía y enseñarla. En verdad, esta distinción presupone una división aún más fundante, la distinción entre el filósofo y el profesor de filosofía, entre un supuesto creador de la filosofía y uno no menos supuesto divulgador de esa filosofía creada por otro. Parece natural que haya filósofos y profesores de filosofía. Walter Cohen, Filosofía de la Educación. Algunas perspectivas actuales. Bueno, entonces hacer filosofía, ¿cómo es? Practicar, ¿no? Esto de la filosofía, a su vez enseñar filosofía. O sea, ¿el profesor de filosofía también podría ser un filósofo? Sí, es una respuesta posible. Es una respuesta... ¿Y el filósofo necesariamente deviene en profesor? Bueno, capaz que hay muchas respuestas para ambas cosas, ¿no? Detrás de esto no? Está la vieja pregunta que no nos vamos a meter hoy, que es un filósofo. Sí, filósofo, bueno, cualquiera por ser humano filósofo. Di por sentado igual, viste que empecé a hablar pero tampoco sé, pero igual más o menos. Está muy bien, está muy bien. Además estuviste muy atenta con nuestro amigo Walter Cohen. Que, a ver, muchas veces se hace esa distinción que me gustó que la encararas por el lado de anulemos un poco la distinción entre alguien que produce la filosofía, que sería el filósofo, y el profesor de filosofía, que se encargaría como de transmitirla, tal vez. Transmitir la producción que ha ejecutado ese otro. Y bueno, de algún modo habría que ver hasta dónde eso sería comunicar filosofía. Es decir, tomar la producción de un filósofo como algo acabado, cerrado, como una especie de sistema que tiene ya sus propias preguntas y sus propias respuestas dentro de sí, y trasladársela a un otro, para que ese otro haga lo que quiera con eso. Algo con lo eso. Que quiera, a veces puede ser como vertirlo en una hoja de escrito y decir: Descartes dijo, pienso, luego existo, y ahí te explico el si usted se encuentra hoy con Descartes en 18 de julio de Ejido, ¿qué le diría? Bueno, pero ¿ves? Si vos le haces esa pregunta... Es muy descrito de filosofía, ¿o no? Y por lo menos es muy descrito en una clase que se haya hecho filosofía. Yo estuve en esa clase. ¿Fuiste a esa clase? Sí, bien. Yo estuve. ¿Tuviste de esos profesores? Sí, claro que sí. Si tuviste de esos profesores, entonces sí. tuviste, pero me lo dijiste fuera del aire, así que después lo contás más. Si estuviste en esa clase, lo que sucedía allí no era un profesor que se dedicaba solo a transmitir la postura acabada de un filósofo, sino que era un tipo que a lo que se animó en el aula fue a hacer filosofía. Obviamente, con toda la humildad. No avisó igual, No nos avisó. Seguramente no, y eso es lo mejor que te puede pasar. Que no te digan, ahora lo que vamos a hacer es tal cosa. Y capaz que, mira, ahora me contás, porque creo que esto tuvo que ver con tu cuarto de liceo. Sí, que fue según decías. un quiebre en la vida.
Hay un filósofo español, García Morente, que en un librito, que es una serie de grabaciones de clases que dio, y imagínate que en la primera clase el tipo viene y te dice que no te va a definir la filosofía. No va a definir la filosofía porque es imposible definir la filosofía. Porque para poder comprender lo que es la filosofía, hay que vivirla. Y entonces te pone este ejemplo. Te dice, vos podés tener una idea de París si te muestran fotos o si te muestran mapas. Es más, si sos una persona muy, muy, muy obsesiva, podés aprenderte de París a través de esos mapas y llegar a imaginar, o hoy por hoy que tenemos la ayuda del Google Map, a poder imaginar hasta los detalles del Sena y qué sé yo. Sin embargo, vos lo que podés llegar a tener ahí es una idea de lo que es París. Ahora, si vas a París, si estás 5 minutos en París con los 5 sentidos puestos en ella y tu cabeza puesta en ella, ahí vas a vivir París. Y no es lo mismo. Y bueno, con la filosofía, decía García Morente, pasa lo mismo que con París. Una cosa es tener una idea de ella, que te la cuenten, que te digan la filosofía de esta cosa, y otra cosa, otro asunto, que es cuando realmente podés definir la filosofía, es cuando te embarraste en ella, cuando la hiciste, y es probablemente eso que vos decís que pasó en tu cuarto en el Liceo Bauzá. Sí, cuántos recuerdos. Ahora te contaba, es cierto, fuera del aire, pero ya lo había dicho de todos modos, así que los que nos están escuchando no se perdieron, que era el profe de filosofía de cuarto del Bauzá, pero recuerdo que tomaba asuntos, de hecho, que estaban sucediendo en esa época. Yo cursé cuarto año cuando, en el 95... Ups, cayó una cédula. Claro, en un momento, sí, bueno, ya se sabe. En un momento, ya no podemos ocultarlo. En un momento donde, bueno, estábamos los estudiantes, bueno, no recuerdo un momento que los estudiantes no estuviéramos o estuvieran en huelgas, conflictos, claro, ocupaciones conflictos por presupuesto. Es algo como muy recurrente y muy necesario. Y allí estábamos entonces en esas disputas y recuerdo que tomó una clase, porque bueno, le decíamos que no nos pusiera la falta, estábamos muy preocupados por eso, por la falta en la materia, y tomó una clase para hablar del asunto y nos hizo discutir a nosotros, enseñándonos alguno de los autores que él iba a trabajar. Bueno, entonces nos presentó a uno, o sea, sentó a, hoy decías vos qué piensa tal, bueno, sentó a uno de ellos, obviamente en forma, estoy diciendo en forma metafórica, ¿no? Pero dijo, bueno, si tal fueron parte de este conflicto de estudiantes, vamos a pensar, y nos enganchó a todos, porque no podíamos creer que íbamos a discutir tal cosa. Me acuerdo que bueno, que eso, me acuerdo como que lo integraba a la situación que estábamos viviendo y nos hacía discutir desde ahí. Y sus escritos eran así. Entonces, bueno, era como bastante, por lo menos para nosotros era como novedoso ese planteo. Y si bien en ese debate te da la sensación de que vale todo, no vale todo. A veces los docentes juegan a que valga todo para que casi todos puedan expresarse y no sientan el temor de decir, bueno, yo mejor no digo porque fíjate vos si me equivoco o lo que sea. Pero en ese debate hay respuestas que valen más que otras, pero no necesariamente por lo verdadera que sean, sino en filosofía por si hay un fundamento detrás, si hay un argumento detrás o no. Eso es lo que termina valiendo en estos casos. Te invito a que alguien que no tiene nada que ver con esto nos hable de cómo se cuentan y cómo se dicen ciertas cosas. Vamos a escuchar una canción. Vamos a escuchar al señor Joaquín Sabina. ¿Hace cuánto no viene a este programa Joaquín Sabina? Uf. Años. La verdad, no sabría decirte. Es más, te lo contesto con el título de la canción, que seguramente hable de la filosofía, de cómo decirla, de cómo contarla, ¿no? Sabina, ¿cómo decirte, cómo contarte?
bote de sal, nunca se llamaban aléndelo. La vida era un pez dormido, el estribillo insípido de un brocanudo. Así que un buen día dijiste olvídame y a Madrid, haciendo tu estoy, con un proyecto en la piel, escrita en un papel mi nueva dirección. El filósofo ignorante no es una persona. Aún así, es un hincha de equipo de fútbol por elección y por cuestiones ideológicas. El filósofo ignorante.